Hola, ¿quieres conocer de manera rápida y precisa cómo se divide la historia del Perú prehispánico? Pues estás en el canal correcto. Para muchas personas que quieren conocer la historia de todas las culturas peruanas, se les hace complejo y confuso los conceptos de horizonte medio, intermedio temprano, horizonte tardío, primer desarrollo regional. Pero no te preocupes, acá lo vas a entender de manera clara y sencilla. Jóvenes, lo primero que tenemos que entender es que hay diversas maneras de dividir la historia de todas las culturas peruanas, pero hay dos propuestas que son fundamentales, dos propuestas que son sobre todo las más difundidas, las que vienen en los exámenes de admisión y las que vienen en todas las clasificaciones de los libros. ¿Cuáles son estas? La propuesta del peruano Luis Guillermo Lumbreras y la propuesta del estadounidense John Rowe. Vamos a empezar por la propuesta del peruano Luis Guillermo Lumbreras. Lo primero que te quiero explicar es que Luis Guillermo Lumbreras es un arqueólogo que se caracteriza por hacer un análisis económico y social de cómo van evolucionando las sociedades desde la llegada de los primeros peruanos. Sí, cuando hablamos de esto nos referimos a que la historia del Perú empieza 13.000 años antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque en esa época llegaron los primeros pobladores. En este caso llegaron los primeros cazadores, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Los seres humanos llegaron al Perú en una condición de desarrollo todavía incipiente. Eran cazadores. Eran personas que perseguían a sus presas de un lugar a otro. Eran nómades. Si le sumamos los 13.000 años antes de nuestra era, o antes de Cristo, que es lo mismo, a los 2024 años después de Cristo, estamos hablando de más de 15.000 años que llegaron los primeros habitantes a nuestro territorio actual, el actual país llamado Perú. En aquellos tiempos, estos hombres tenían una economía muy incipiente. Lumbreras le llama el periodo lítico. ¿Y por qué le vamos a poner el periodo lítico? Porque los primeros cazadores hacían sus herramientas de piedra y con eso garantizaban su alimentación. Herramientas de piedra, madera, hueso para poder obtener sus alimentos mediante la cacería, la recolección y a veces también la pesca, sobre todo en los ríos. Pero nos dice Luis Guillermo Lumbreras que luego el hombre va a aprender aquí, en nuestro territorio, sembrar. Eso se llama agricultura incipiente, también llamada horticultura. Ahí, cuando el hombre empieza a producir, se llamaría el periodo arcaico. Y el periodo arcaico tiene dos momentos. El primer momento es el arcaico inferior, donde el hombre todavía tiene una producción muy mínima. Produce algunas calabazas, algunos pallares, horticultura, es decir, agricultura incipiente. Pero luego el hombre se superó. El hombre en el arcaico superior va a empezar ya con una buena cantidad de productos mediante la agricultura. Este hombre va a lograr desarrollar un excedente productivo. Eso es lo que analiza Lumbreras entonces. El desarrollo económico y social de los diversos pueblos en el tiempo. De ahí vamos a dar un salto importante. Porque las sociedades simples llegan a su fin. Desde la llegada de los primeros habitantes cazadores hasta Caral, que ya es estamos a punto de llegar a la civilización peruana, a una alta cultura. A partir de ahí vamos a pasar ahora a las civilizaciones complejas, civilizaciones avanzadas, es decir, la alta cultura. Recordemos que en el Perú se logró hacer alta cultura sin influencia de otros lugares del mundo. Ahora,
En esta etapa tenemos otra clasificación basada en criterios económicos y sociales también. Por ejemplo, la primera de estas etapas, Lumbreras le llama el periodo formativo, porque aquí se forma la alta civilización. El periodo formativo andino. En el periodo formativo andino hay una cultura fundamental. Esa cultura es Chavín. Entonces Chavín es la cultura fundamental del periodo formativo. Julio C. Tello decía que era la cultura matriz, era la cultura madre. Bueno, hoy día sabemos que no es la primera civilización importante, pero durante mucho tiempo se le tomó como tal. Sin embargo, Chavín es una cultura fundamental, sigue siendo una cultura fundamental. ¿Por qué? Porque en realidad va a ser la primera cultura del Perú que va a ocupar un amplio territorio. Por ejemplo, ¿cuál es el territorio que ocupó Chavín? Si vemos aquí en el mapa, culturas como Chavín han logrado dominar amplios territorios. ¿Cómo dominó Chavín tanto territorio? Fue un control ideológico a través de la difusión de su religión, a través de la difusión de sus grandes conocimientos climáticos, astronómicos y sobre todo el empleo de la cerámica, que va a ser fundamental para transmitir su religión. Ahí está entonces una cultura grande como lo fue Chavín, pero no es que Chavín fue la primera cultura avanzada que tuvo cerámica. En realidad, antes existieron otras culturas pequeñas que le podemos llamar como el formativo inicial. Ahí tenemos a Cotoch Huayrajirca, o tenemos por ejemplo a Garagay o Sechín, culturas inclusive un poco más antiguas que Chavín, de la cual Chavín recogió muchas de sus tradiciones para luego formar un estado pan-andino, pan-peruano, que controló casi toda nuestra costa y sierra. Entonces ese es el periodo formativo. ¿Qué más plantea Lumbreras? Que luego de que Chavín tuvo un gran desarrollo, convirtiéndose en la primera cultura panandina, Chavín, va a venir un periodo también de crisis. Ese sería el formativo final, donde Chavín poco a poco se va a desintegrar y van a surgir algunas culturas que van a imitar a Chavín, sacerdotes que van a tratar de, en un pequeño territorio, seguir con los patrones de dominio Chavín a través de la religión. Ahí tenemos, por ejemplo, a culturas como Paracas, culturas como Pucará o Vicús. Pero esas culturas no son las llamadas culturas regionales. Esas culturas van a ser como un puente que más adelante se van a lograr hacer 100% independientes. Y ahí se convertirán recién en lo que Lumbreras llama el primer desarrollo regional. Le llama Lumbreras primer desarrollo regional a una etapa en la cual habían en el territorio peruano diversas culturas que solo dominaban una parte del territorio, que solo dominaban una pequeña región. Por ejemplo, los Moche, que dominaron parte de la costa norte. Por ejemplo, los Nazca, que dominaron la parte de la región de Ica. Por ejemplo, la cultura Lima, que dominó la parte de la capital actual de Perú. También tenemos a la cultura Huarpa, que dominó parte del departamento de Ayacucho. Por dominar una pequeña región, por tener sus patrones culturales, cada uno patrones culturales propios, Lumbreras le llama el primer desarrollo por regiones o el primer desarrollo regional. Entonces, completemos por aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, culturas como Moche, culturas como Nazca, culturas como Lima, también Tiahuanaco, que va a desarrollarse en la zona del lago Titicaca, aunque Tiahuanaco se va a expandir durante un tiempo más hasta convivir con otras culturas grandes como Huari. Ahora, ¿qué vino después según Lumbreras? Haciendo un análisis
de la parte económica y social, vemos que surge ahora el primer imperio peruano. ¿Qué? ¿El formativo Chavín no era un imperio? No, Chavín dominaba con su fe, Chavín dominaba con su religión, así difundió sus patrones culturales y tuvo hegemonía en un amplio territorio. Sin embargo, Chavín no es un imperio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de imperio? Es una civilización que se impone mediante la fuerza militar, mediante la fuerza de las armas. Y esa primera cultura en el Perú va a ser la civilización Huari. Entonces voy a poner acá el imperio Huari. Con esa fuerza militar, como podemos ver acá, nuevamente el territorio de la costa y sierra peruana van a estar integrados por una civilización grande. Ese es el imperio Huari. Pasado el tiempo, el imperio Huari va a empezar a decaer por contradicciones internas y también por influencias externas. Huari va a caer y se va a dar un segundo desarrollo regional. Entonces ponemos acá el segundo desarrollo regional. Nuevamente tenemos una etapa de culturas regionales, es decir, que dominan una parte del Perú, una región particular del Perú, con sus patrones culturales propios y diversos por cada región. Entonces, en el segundo desarrollo regional, ya no tenemos un estado fuerte que dominaba todo el Perú, como era Huari, sino más bien ahora tenemos nuevamente culturas pequeñas que dominan un territorio bastante reducido en comparación de la etapa de Chavín o de Huari. ¿Cuáles son esas culturas? En la costa norte ahora domina la cultura Chimú. En la zona de Ica domina la cultura Chincha. Y ha aparecido también una cultura aquí en la zona de la Selva Alta. Esa cultura es la cultura Chachapoyas. La cultura Chachapoyas. También hay otras culturas como los Chancas en Ayacucho o los Ichma en Lima. Entonces, nuevamente pasamos a un periodo de desarrollos regionales. El segundo desarrollo regional. ¿Y cómo terminó esto? Vemos aquí una línea del tiempo, ¿verdad? 13.000 años antes de nuestra era, con la llegada de los primeros cazadores peruanos. Esto va a continuar hasta el año 1532, donde ¿qué civilización fue invadida por los españoles? Exactamente, la civilización incaica. Entonces aquí vamos a poner el gran imperio de los incas. Sí, el imperio inca se volvió en el más grande imperio que ha tenido el Perú y toda América prehispánica. El mapa del imperio inca sería inclusive, sale fuera del Perú actual y conquista territorios de varios otros países actuales de América del Sur. Entonces, el Perú una vez más se une culturalmente. Se difunden los patrones culturales únicos del imperio incaico. Ahí están entonces los incas, la más grande civilización que ha existido por estos lares. Bueno, esa es la propuesta de la división de las culturas peruanas, desde los primeros habitantes cazadores hasta la llegada de los españoles. Esa es la propuesta de Lumbreras, la periodización del Perú prehispánico, hasta antes de que vengan los hispanos entonces, ¿no? Ahora pasamos a una segunda propuesta que después de haber entendido la primera, se te va a hacer mucho más sencillo. El señor John Rowe tiene un enfoque un tanto diferente al enfoque del peruano Lumbreras. Para este estadounidense, lo principal no son las relaciones económicas y sociales, de cómo el hombre se vuelve cazador, se vuelve agricultor y luego va a desarrollar imperios importantes. No,
Él analiza más que todo la historia desde un punto de vista cultural. Para él, la cerámica es lo fundamental. Entonces, podemos decir que el estadounidense John Rowe sería un arqueólogo tradicional, porque así como para los historiadores y arqueólogos tradicionales, muchos de ellos consideran que la historia empieza con la escritura, para este señor la historia del Perú empieza con la cerámica. Y si no hay cerámica en los primeros habitantes, en los primeros agricultores, entonces es el periodo precerámico. Vamos a poner por acá, para John Rowe tenemos el periodo precerámico, es decir, no hay cerámica, ¿sí? Periodo precerámico. Bueno, en el periodo precerámico no se puede saber con mucha precisión cómo se desarrollaron los pueblos peruanos. Plantea John Rowe desde su enfoque cultural que en cambio cuando aparece la cerámica se puede ver muchas cosas. Mediante la iconografía se puede conocer a esos pueblos. Mediante el diseño de su cerámica se pueden ver sus técnicas y su avance cultural. John Rowe plantea que cuando hay culturas grandes, como vemos aquí, culturas que tienen un dominio en un amplio territorio, que difunden sus patrones culturales y su cerámica en un amplio territorio, a eso le llama el horizonte. Vamos a poner por acá, horizonte. Entonces, Chavín fue un horizonte. ¿Qué otro fue un horizonte? Es decir, ¿qué otro también dominó mucho territorio en el Perú y fue un estado que difundió sus patrones culturales, especialmente la cerámica, en un amplio territorio? Ese fue la cultura Wari, ¿verdad? Entonces Wari también sería un horizonte. Wari también sería un horizonte. Y como es obvio, tenemos también un tercer horizonte, en palabras de John Rowe. ¿Cuál es ese tercer horizonte? Pues ahí está, el más grande de los imperios. Una cultura enorme que dominó más de 2 millones de kilómetros cuadrados aquí en Sudamérica. Estamos hablando del horizonte Inca. Horizonte Inca. Ahora, si tenemos ahí culturas grandes, panandinas, catalogadas como horizonte, ¿qué tipo, cómo podemos dividir o cómo podemos nombrar para que no se confundan estos horizontes culturales que plantea John Rowe? Fácil, mira. Como el primero de ellos es Chavín, a Chavín le vamos a llamar el horizonte temprano. El horizonte temprano. Ahí está. Como Wari es el horizonte que viene luego, le llamaremos el horizonte medio. Está en el centro, ¿verdad? Y el horizonte último, el horizonte Inca, sería el horizonte tardío. Bueno, ahí tenemos los tres horizontes. Es decir, en palabras de John Rowe, el Perú hay unificación cultural. Hay dominio territorial de una sola cultura que expande sus patrones culturales en un amplio territorio. Pero, como puedes ver, falta algo para terminar esto. También, aparte de culturas grandes llamadas horizontes, hay momentos donde hay culturas pequeñas, ¿verdad? Culturas diversas que tienen cada uno sus propios patrones culturales. De esos, ¿cómo les llama el arqueólogo estadounidense John Rowe? Bueno, les llama intermedios. Intermedio. El primer desarrollo regional, donde está la cultura regional Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huarpa, sería el intermedio. Y también el segundo desarrollo regional, donde hay culturas regionales como Chimú, Chincha, Challapoyas, también sería un intermedio. Y como te puedes imaginar, ya para tener completo nuestro cuadro, el primer desarrollo regional se dio primero, por lo tanto sería el intermedio temprano. Temprano. Y el segundo desarrollo regional, como se dio al final, sería el intermedio tardío. Entonces, ¿qué es un intermedio? Una etapa de interrupción
que interrumpe a los horizontes, donde se difunde un solo tipo de cerámica y aparecen un Perú dividido con culturas regionales y con sus propios patrones culturales. Esa es la forma de dividir las culturas prehispánicas desde la llegada de los primeros pobladores, que eran cazadores, a este territorio, hasta la llegada de los españoles, que se va a dar en 1532, donde vendrá ya otro tipo de civilización, influenciada por una cultura externa. Espero que te haya quedado claro. Te dejo un cuadro de resumen. Muchas gracias.